Hola, hoy vamos a comenzar a hablar del proceso de socialización en el marco del espacio curricular de sociología. Inicialmente tendríamos que definir la socialización, ¿sí? La vamos a entender como un proceso en el cual cada uno de los individuos, por el solo hecho de vivir en sociedad, debe atravesar y debe pasar. En este proceso, por el cual todos los individuos atraviesan, empiezan a aparecer el aprendizaje de las conductas, de las normas y de los valores de la propia cultura en la que se encuentra inmerso. Entonces, no podemos entender el proceso de socialización fuera de una cultura específica. Este proceso va a comenzar, según la mayoría de los autores, en el nacimiento y se va a desarrollar a lo largo de toda la vida. Lo que va a tener como finalidad central va a ser que se genere una adaptación social y una autorregulación del individuo. Eso significa de que el individuo pueda convivir y coexistir en el medio y en el entorno social en el que se encuentra, como así también poder autorregularse a sí mismo para poder enfrentar los diversos desafíos que puedan existir en este proceso justamente de su vida. Entonces, vamos a distinguir que la socialización va a tener diferentes importancias. La facilitación de la integración en la sociedad, o sea, porque fruto de este proceso, el individuo concreto va a sentirse miembro y parte del conjunto, va a permitir el desarrollo de la identidad personal. ¿Por qué? Porque a medida que va aprendiendo las diferentes conductas, valores y principios, va gestando su propia manera de identificarse y de entenderse, de verse a sí mismo en este mundo, en este contexto en el cual él está. Y a su vez va a fomentar su autorregulación y su autocontrol, en donde toda su libertad y todos sus impulsos van a tener que verse completamente regulados para poder convivir y coexistir con los demás. Los principales agentes de socialización que nosotros podemos entender y podemos identificar, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, la escuela, la familia, los grupos iguales, los medios de comunicación. Estos agentes, que son los primeros que nosotros pensamos y se nos vienen a la cabeza, tienen como finalidad llevar adelante, ¿sí? A través de las diversas instituciones que existan en el medio social, el proceso. Pero estos agentes nosotros los vamos a entender y vamos a decir familia, escuela, clubes, ¿sí? Pero no son personas no físicas, ¿sí? Sino al contrario, el agente es una persona física, es un ser humano que es el que va transmitiéndole a este otro ser humano, a este individuo, estos valores y principios que le van a ir haciendo gestar su identidad en el medio y en el contexto cultural en el cual él se encuentra. Entonces, cada uno de los agentes que intervienen en el proceso son cruciales para que el individuo desarrolle su identidad y desarrolle a su vez la incorporación de aquellos valores que nosotros lo vamos a entender como claves y transversales para la propia vida del individuo. Entonces es importante que podamos entender bajo qué actores y bajo qué agentes estuvo influenciada la gestación de la identidad de este individuo. La socialización tiene diversas fases. Iniciamos con una socialización primaria, ¿sí? Que podemos llamar también aculturación, donde el individuo empieza a ingresar, ¿sí? En la cultura, se empieza a empapar de este contexto en el cual está, del tipo de comportamiento aceptable, viable y entendido por la mayoría de sus pares. Entonces, y en el proceso de la vida vamos a ver qué ocurre en la infancia, desde el nacimiento y todo el desarrollo de la infancia, y es ahí donde principalmente la familia es el primer agente, y son los padres, los hermanos, los primos, los abuelos, ¿sí? El círculo afectivo inmediato, el primer agente socializador. Es el primer agente que le va a ir determinando a nuestro sujeto, ¿sí? Los principios o los deberes ser. Una vez que pasa y el individuo empieza a crecer, pasamos a un segundo momento que es la socialización secundaria, en donde nosotros podemos llegar a decir la endoculturación, en donde el individuo lo que ya hace es
abrirse del contexto, se expande más allá del contexto familiar que tiene y empieza a vincularse con otros, empieza a encontrarse con otros, principalmente en la escuela, ¿sí? En los diversos grupos sociales. Ya acá el individuo empieza a entender y a encontrar sus grupos de pares. Vamos a poder pensar un adolescente que ya se empieza a identificar con ciertos sujetos con los cuales se siente más identificado. Acá aparece el club, ¿sí? Entonces, estos contextos le van dando también al sujeto valores y conductas que se consideran aceptables, permitidas o no, buenas o no, en este grupo en el que está. Y él empieza a gestar y empieza a incorporar. Y muchas veces pueden ir a favor o en contra de lo que la familia o el primer círculo, la socialización primaria, le hayan otorgado al individuo. Técnicamente podemos hablar de que hay una continuación, de que lo primero que se dio en la familia se empieza a desarrollar luego acá en el club y demás, pero también se puede haber un inicio en esta socialización secundaria de poder empezar a incorporar algo nuevo, ¿sí? Y ya la socialización terciaria, que tiene dos perspectivas. Para algunos autores hablamos de una transculturación, ¿sí? De ir más allá, ¿sí? De la propia cultura, y para otros de una resocialización, porque se entiende que algunas personas en el proceso pudieran estar desintegradas del medio, ¿sí? Disociadas, ¿sí? De la sociedad, entonces deben volver. Y en esta socialización terciaria empieza a entenderse como esta vuelta a la sociedad para poder entender cuáles son los valores, los principios aceptables por el grupo. Principalmente la mayoría de los autores se quedan con esta propuesta de que es cuando el individuo empieza a descubrir que sus entornos en los cuales está y su propia cultura se vincula con otras culturas, con otras maneras de pensar completamente diferente y con otras maneras de entender lo mismo de forma distinta, ¿sí? Porque hasta ahora, en la socialización primaria y en la secundaria, podíamos entender el trabajo de la misma manera, pero ahora el individuo empieza a descubrir de que el trabajo se puede entender de otra forma, de que no en todos lados, en todas las culturas se trabaja la misma cantidad de tiempo, sino que se trabaja a tiempos distintos. Entonces, esto va haciendo en el individuo la posibilidad de poder él ir reconstruyéndose a sí mismo y viendo cuáles son los valores que va a incorporar a partir de ahora, ¿sí? En la socialización primaria, ¿sí? Es crucial el desarrollo individual, inicial del individuo, ¿sí? Y se lleva a cabo, como yo les dije, en la familia, sentando bases identitarias y valores principales, ¿sí? Es en la familia donde el niño comienza a entender la existencia de las normas, de las leyes, de las regulaciones que hay a su propia libertad, a su propio deseo, a su propio anhelo, ¿sí? Y, y empieza, ¿sí? A cuestionar y a relacionarse con sus cuidadores, con sus figuras afectivas principales, y ahí empieza a entender el concepto del límite, el concepto de la autoridad, y a entender de que no todo lo que él desee, de la forma en la que él desee, se va a dar y se va a realizar. En la socialización secundaria, ¿sí? Donde ya hay un grupo muchísimo más amplio, donde ya se encuentran diversos niños que han venido de distintas socializaciones primarias, ¿sí? Vamos a ver cómo se empiezan a chocar estos valores, estos principios, estas interpretaciones de la regla y de la norma, del sentido de la autoridad o no, y entonces ellos se empiezan a adaptar y a ensamblar de alguna manera que hacen grupos de pares. Estos grupos de pares constituyen diversos roles y esos roles van dando y van construyendo nuevas normas sociales o van adaptándose a las normas sociales ya existentes. Entonces, esta secundaria se va a extender para toda la vida,
porque el sujeto se va a encontrar siempre en diversos contextos en los cuales va a necesitar contrarrestar con un otro, poder ensamblarse y entender y poder construir, ahora sí, una norma social, ¿sí? Que sea lo más provechoso para él y para los otros. Los factores que van a afectar la sociabilización, entonces es el contexto cultural y el contexto social, ¿sí? La socialización no es la misma en todos lados. ¿Por qué? Porque las sociedades son distintas, porque las culturas son distintas. Las estructuras familiares y el concepto en el cual uno pueda comprender, por ejemplo, las relaciones de parentescos y el concepto de filialidad. Entonces digo, eh, la relación de parentesco va a establecer, ¿sí? Esencialmente cómo vamos a entendernos nosotros en el contexto social y la influencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyen esencialmente en el desarrollo de las personas, ¿sí? Hoy podríamos hablar y podríamos pensar en el consumo de pantallas en la infancia, ¿sí? Cómo lo que se transmite a través de los medios de comunicación empiezan a ser ejemplos y modos a seguir de los niños. Entonces, hoy en día hay niños que empiezan a pensar y a creer en la posibilidad de ser youtubers y poder vivir como influencers, ¿sí? De las redes sociales hacia los demás. ¿Por qué? Porque ellos están siendo influidos por diversos influencers y por diversos youtubers. En cambio, las generaciones de sus padres esta dimensión no la tenían porque los medios de comunicación no transmitían esta realidad. El Internet no estaba como un elemento adicional. Entonces las tecnologías, ¿sí? El desarrollo de las tecnologías, que es positivo para el hombre, es un agente de socialización central y esencial y mucho más hoy en medio de un mundo completamente globalizado y un mundo en constante creación, ¿sí? Y ofrecimiento de información. La escuela, que juega un papel siempre fundamental, complementa principalmente la educación familiar, porque se entiende de que las familias de la misma cultura no van en contra de los principios que tienen y establecen las instituciones educativas. Entonces los niños aprenden las diversas normas, las habilidades académicas y se empieza a incorporar algo muy esencial que son los valores cívicos. Es en la escuela donde el sujeto empieza a entenderse parte de algo más que su familia, ¿sí? Y se empiezan a entregar a los niños la posibilidad de poder ver un símbolo patrio y entender, por ejemplo, las abstracciones que éste tiene. El respeto que hay que tener, por ejemplo, ante el himno, que es una canción, que se puede atribuir muy bien, es una connotación con el respeto que los padres enseñaron en la casa que hay que tener a los adultos. Entonces, la interacción con los compañeros se vuelve también crucial porque genera un desarrollo social y son los primeros vínculos y círculos sociales que el sujeto va a tener. Como anteriormente yo les decía, los medios de comunicación, ¿sí? Especialmente televisión e internet, van a entregarle, ¿sí? A la socialización moderna, ¿sí? Los principales recursos para que esto se brinde. ¿Por qué? Porque principalmente proporciona modelos de comportamientos y normas culturales en que los individuos pueden adoptar. Y estos modos o modelos de comportamiento no siempre son los mismos que pudo haberles enseñado en la escuela y que pudieron haberles enseñado en la familia, porque pueden provenir de cualquier otra cultura. Entonces, la exposición a las diversas culturas, ¿sí? Se convierte en algo esencial para el desarrollo de este proceso, ¿sí? Entonces, la socialización enfrenta diversos desafíos que podríamos sintetizarlos en conflictos entre valores familiares y sociales, impacto de violencia y bullying y adaptación a la multiculturalidad. En el 2 vemos que ha crecido el exceso de información como crece el exceso de violencia y de bullying que pueden sufrir las personas. El bullying existió siempre en el proceso de socialización y hoy se convierte en un gran desafío de que hay que poder enfrentarlo y que lo hay que hablar de alguna u otra manera.
Entonces, en la casa, ¿sí? Ya hay que cambiar y reconvertir los procesos de bromas que se podían hacer para que eso luego no repercuta en los otros campos, porque se incorpora a la broma, ¿sí? O el insulto al otro como algo agradable. Y la globalización actual también nos permite a nosotros adaptarnos a la multiculturalidad. Pero es también un desafío que se tiene hoy en día con la socialización, es que poder que el individuo desde el inicio de su socialización comprenda que hay una diversidad de culturas, ¿sí? Y que estas diversas culturas que existan de alguna u otra manera se vinculan y es importante respetarlas, entenderlas, conocerlas y no pensar de que la cultura propia está por encima de las otras. Esto lo podemos ver presente porque la multiculturalidad presenta desafíos y oportunidades para la socialización, como yo le dije, y es importante fomentar la tolerancia y el respeto a las diversas culturas. Entonces, el individuo que está atravesando la socialización debe poder o debe generar como resultado la adaptación a un mundo diverso. El lugar que ocupa la familia sigue siendo el primero y el más influyente y proporciona un entorno emocional y las primeras enseñanzas sobre las normas y los valores. La calidad de las relaciones familiares impacta directamente en el desarrollo social del niño. Esto significa de que si en la familia se centra en el diálogo, en la escucha, en la comprensión, el niño va a trasladar eso a los diversos ámbitos sociales y eso va a repercutir completamente. En cambio, si en la familia la base es el insulto, la agresión, es eso lo que el sujeto va a poder llevar más allá. Entonces es importante y es fundamental que el primer círculo afectivo en el cual el niño se empieza a desarrollar y se empieza a dar el desarrollo del individuo sea lo más comprensible de la diversidad posible y que pueda comprender y entender el valor significativo que tiene y la influencia que llevan y que ellos tienen en, en la persona propiamente que se está desarrollando. Entonces, a modo de síntesis, podríamos decir que la socialización genera desarrollo de identidad personal, capacidad para interactuar socialmente y adaptarse a diferentes contextos sociales. La educación, ¿sí? A través de la escuela, va a darle, ¿sí? Vamos a ver que se brinda, que es mucho más allá, ¿sí? Porque lo que ocurre en la escuela se traspola luego en el afuera, en lo social, ¿sí? Vamos a ver que hay que entender la transmisión de la cultura, de los valores y las normas a través de las interacciones sociales. A medida que el individuo interactúa con otros, así también se empieza a dar este intercambio y estas transacciones o estas, sí, idas y vueltas entre los diversos valores y principios que se tienen y las normas. Entonces se va haciendo una transmisión cultural y la educación, ya sea formal o informal, van a ser claves en este proceso. El proceso de socialización es fundamental para el desarrollo del ser humano y a través de las interacciones con diferentes agentes, los individuos aprenden a adaptarse y a formar su identidad. Es un proceso continuo que se extiende a lo largo de toda la vida. Entonces, la socialización es esencial para la cohesión social. Los desafíos contemporáneos requieren una adaptación constante y hay que fomentar una socialización positiva para generar un bienestar social. El futuro de la socialización estará marcado por la tecnología y la globalización, y hoy ya lo estamos viendo a esto. Y va a ser crucial preparar a las nuevas generaciones para que interactúen en un mundo que es muchísimo más diverso y muchísimo más cambiante. La educación y la socialización deberán evolucionar para enfrentar estos retos que nosotros venimos anunciando. Muchísimas gracias
por escuchar y por estar atentos. Espero que haya sido de su agrado y que podamos comprender lo importante que es hacernos cargo de un acompañamiento esencial de los diversos individuos en los campos en los que nos encontramos, porque la socialización inicia en el nacimiento y dura para toda la vida.